Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 11. Voy a leerlo en la versión Reina Valera 60. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaban y le decían: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor Jesús les dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, este mismo Jesús que están viendo elevarse, así vendrá como le habéis visto ir. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das. Señor, gracias por el tiempo precioso que pasamos cantando estas verdades, Señor, que transforman nuestra vida. Gracias por recordarnos, Señor, mientras cantábamos la cruz. Gracias, Padre, por permitirnos recordar cuán débiles somos, cuán incapaces somos, Señor, de hacer algo por nosotros mismos, si no fuera por tu infinita gracia, Señor, tu infinito amor sobre nuestras vidas en Jesús. Padre, y ahora que nos acercamos a tu palabra, queremos rogarte, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Señor, quiero pedirte primero por los que me van a escuchar, Señor. Padre, que tú pongas un corazón, Señor, listo y dispuesto, Dios. Una tierra fértil, Señor, donde tu palabra sea sembrada el día de hoy. Padre, y haga, Señor, lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Concede a mis hermanos, Señor, lo que tú demandes el día de hoy de ellos, y aún de mí mismo, Señor. Padre, sobre mi vida te pido de tu Espíritu Santo. Guarda mis pensamientos, Señor. Guarda mis emociones, Dios. Guarda mi boca. Concédeme, Señor, el permanecer fiel a tu palabra, Señor, de tal manera que podamos exponer, Señor, y que nos podamos encontrar con Cristo, Dios, en el texto. Señor, toma mi vida, tómanos a todos, Señor. Padre, y que al final de este hermoso servicio que el día de hoy está celebrando mis hermanos, Señor, todos podamos terminar diciendo cuán gran Salvador tenemos, qué grande es Cristo. Señor, que nuestras vidas sean humilladas por tu palabra y que seamos movidos, Señor, a una vida de santidad. Te lo rogamos por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. He titulado al sermón del día de hoy: el Evangelio, el cimiento de la iglesia. Lucas, en esta narrativa de Hechos,
Lo que nos quiere presentar es una visión muy panorámica del nacimiento de la iglesia, de la expansión de la iglesia. Después de que Jesús fue ascendido al cielo, su ministerio no terminó ahí, su ministerio terrenal definitivamente terminó ahí, pero Él dejó una visión, dejó un propósito y dejó un legado para aquellos que le habían escuchado, aquellos que Él había llamado para su gloria y para su reino. Y lo que Lucas nos quiere presentar en este pasaje, o lo que nosotros vemos, porque nada más vamos a estudiar el prólogo, por así decirlo, del libro de Hechos, lo que nosotros podemos descubrir en todo el libro de Hechos es como el mensaje cristocéntrico que presentaron los apóstoles en la formación de la iglesia. Y podemos nosotros también ver cómo es la obra soberana de Dios a través del Espíritu Santo expandiendo el Evangelio, pero Dios lo hace utilizando, como ahorita decía el pastor, a hombres pecadores como nosotros, siervos inútiles como nosotros. La narrativa de Hechos, dicen los estudiosos, que está considerada como un puente. Que si nosotros no tuviéramos el libro de Hechos, nosotros nos quedaríamos con ciertas lagunas mentales de lo que había pasado. Nosotros no podríamos ver el cumplimiento de la promesa que Jesús les había dicho a sus discípulos de que iba a derramar el Espíritu Santo. Nos hubiéramos quedado a lo mejor con un Pedro que había negado a Jesús, y después nos hubiéramos topado a otro Pedro totalmente diferente, pero no hubiéramos sabido qué es lo que pasó en ese entonces. Lucas, con este libro de Hechos, lo que está haciendo, está dando una continuidad a la investigación que le había hecho en todo su evangelio. Pero ahora se centra él en cómo este Jesús, el Hijo de Dios, vino a transformar no solamente al pueblo judío, sino vino a transformar a toda la creación. Como este Jesús que se humilló y que descendió, que dejó toda su gloria para venir a servir a gente pecadora como nosotros, vino a transformar todo el mundo. Y lo hizo por medio de hombres a través del Espíritu Santo. Estos primeros 11 versículos que nosotros acabamos de leer, yo los consideré dentro de mi estudio como si fuera el prólogo del libro de Hechos. ¿Qué es el prólogo? El prólogo, en cualquier libro que tú leas, el prólogo son aquellas palabras donde el autor está sustentando el porqué de lo que va a escribir. El autor lo que quiere presentar es cuáles son las razones, cuál es la base sobre el cual va a extender toda su enseñanza, para que el lector pueda comprender, conforme vaya leyendo, él puede estar refiriéndose al prólogo y puede decir, por eso dijo esto, y tú puedas ir entendiendo. Entonces, estos 11 versículos lo hemos considerado como ese prólogo, un escalón que nos va a servir para poder ver o poder resumir de manera concisa el libro de Hechos. ¿Y por qué quisimos compartir de esto? Porque el día de hoy ustedes están celebrando un año, más de un año que el Señor les ha concedido. Y si algo es importante en la vida del cristiano y en la vida de las iglesias, es la centralidad del Evangelio, que desgraciadamente se ha ido perdiendo, se ha ido diluyendo, y debemos de volver al Evangelio. Y lo que Lucas está haciendo en estos 11 versículos es presentando como el cimiento de lo que va a escribir. ¿Qué es un cimiento? Me puse a investigar un poquito, yo no soy ingeniero civil, pero tenemos ahí en la iglesia un hermano que se dedica a eso, y él me explicaba que en las construcciones, cuando se levanta un edificio, una construcción, la gente tiene que escarbar de manera profunda para entonces poder empezar a meter los cimientos sobre el cual va a ser edificado todo el edificio o la casa. ¿Para qué? Para que si hay un terremoto, un temblor, una cosa, esa estructura esté firme, esté sólida. No quiere decir que no vaya a sufrir estragos, pero sí quiere decir que no se va a caer,
Y lo que queremos ver en esto es cómo es que el Evangelio debe de ser el cimiento sobre el cual tu vida como cristiano y la vida de la iglesia, que al fin y al cabo la iglesia la formamos nosotros. Todos aquellos que hemos creído en el Señor, que hemos confesado al Señor, somos su iglesia. Y queremos, en la medida que vayamos explorando, yo quiero que tú vayas analizando tu vida como si se te permitiera echarte un clavado a las raíces en las cuales está fundada tu vida cristiana y que empieces a ver cuáles son los cimientos sobre los cuales tú estás parado. ¿Qué te falta? Si le pusiste grava o le pusiste arena de río, el cual se va con mucha facilidad. Porque sin un buen cimiento, cualquier construcción que se levante, tarde o temprano, se va a caer. Tarde o temprano va a sufrir desperfectos. Ante cualquier sismo y ante cualquier terremoto, serán los primeros edificios que se caigan. Entonces, vete haciendo un autoexamen. Ve analizando tu corazón, ve analizando tu vida. Porque así como los cimientos de los grandes edificios están construidos por varios elementos, pero estos elementos hacen una sola cosa, yo quiero explorar el día de hoy en este pasaje 6 elementos que forman en conjunto el Evangelio y que cada uno de ellos los puedas ir explorando en tu propia vida. Regresemos a nuestro pasaje. Conforme vaya exponiendo, voy a estar intercambiando la versión Reina Valera 60 con la versión Las Américas, que es la escritura que utilizo generalmente. Versículo 1 y 2, una vez más. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. El primer elemento que está estableciendo Lucas como su cimiento es la vida de Jesús y sus enseñanzas. La vida de Jesús y sus enseñanzas. En su primer tratado, los que no conocemos, es el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas fue el primer relato que este hombre escribió, en el cual él tuvo a bien a compilar toda la información de la que se hablaba acerca de Jesús con un solo propósito. Tenía un propósito lo que Lucas estaba haciendo para que Teófilo pudiera entender y pudiera saber qué es lo que había pasado en Jerusalén y en todos sus alrededores. Y este hecho de que Lucas empezó a recompilar la información no deja de lado que el Espíritu Santo haya inspirado a este hombre para escribir las Escrituras. Pero quiero que me acompañes a Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. ¿De qué se trató el primer relato de Teófilo? ¿Por qué es que decimos que Lucas está estableciendo la vida de Jesús y sus enseñanzas? Lucas nos dice lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Aquí versículo 4 nos da el por qué o el para qué es que Lucas está escribiendo tanto su evangelio como la narrativa de Hechos. Para que conozcan, ¿qué? Bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Para que sepas la verdad precisa, dice la de las Américas. La primera base que pone Lucas entonces para empezar a edificar
la iglesia, o para poder empezar a escribir el libro de Hechos, es la vida de obediencia acerca de Jesús. Porque Jesús no vino a este mundo a hacer su propia voluntad. Si tú lees los evangelios, vez tras vez, Jesús siempre decía, no he venido para hacer mi voluntad, sino yo he venido para hacer la voluntad de aquel que me envió. De hecho, cuando estaba en el huerto, dijo, Señor, que no se haga mi voluntad. Si es posible que pase de mí esta copa, Señor, te lo ruego. Pero no haga yo mi voluntad, sino yo quiero hacer, Señor, lo que tú me has mandado hacer. Entonces Lucas nos dice, el primer cimiento, el primer elemento que debes de considerar es a Jesús mismo. Dice un autor, cuando Lucas estaba escribiendo su evangelio, la iglesia primitiva ya había comenzado a experimentar hostilidad de parte de muchos judíos. Y este pequeño movimiento cristiano tenía que competir contra una mezcla de filosofías y religiones vanas que inundaron todo aquel tiempo. Y lo que Lucas quería hacer era presentar y dar a conocer a Jesús como el gran médico que había venido a sanar a los enfermos. Aquel gran médico que había venido a ministrar a los necesitados y a todos aquellos que eran conscientes de su necesidad. Lucas no escribió en su evangelio una fórmula para que tú y yo seamos felices. Lucas no vino a escribir cómo es que el hombre en este lado de la gloria puede hacerse rico. No escribió cómo es que el hombre puede llegar a ser feliz. Lucas no escribió el ABC de cómo llegar a tener una vida exitosa, ni cómo sacar el campeón que todo mundo lleva dentro. Lucas no se dedicó a eso. Lucas se dedicó a escribir una sola cosa: a Cristo Jesús, a Jesús. Lucas tampoco escribió para que la gente al leer pudiera decir, oh, yo puedo decretar, yo puedo declarar, hay poder en mí. No escribió eso. Tampoco escribió un cuento de hadas ni una historia ficticia. Escribió acerca de un personaje que es real y que vino a transformar a toda la humanidad. De hecho, en el Evangelio de Lucas, tú y yo podemos encontrar un pasaje que Lucas como que compacta de manera precisa la vida de Jesús. Lucas capítulo 4, acompáñenme por favor. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Lo que estamos viendo aquí es Jesús diciendo enfrente de todos, pónganme atención, les voy a decir a qué vine, y de esto se trata toda la historia. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban puestos en él, estaban fijos en Jesús. ¿Qué nos dirá este hombre? ¿Por qué llamó nuestra atención? ¿Por qué nos está diciendo, pónganme atención? Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura frente a ustedes. Lucas está poniendo la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, la vida de obediencia al Padre, la sumisión a Él, su humillación para poder servir a hombres como tú y como yo, como el fundamento de la iglesia. Pero desgraciadamente en nuestros días ya no se nos enseña esto. Se ha diluido el Evangelio.
Se ha predicado otro evangelio. Ya no se nos habla del amor y de la ira, de la santidad y de la justicia de Dios. Ya no se predica de cómo el hombre es totalmente depravado, pero que en Cristo Jesús hay solución si te arrepientes y crees en Él. ¿Qué se predica ahora? ¿Qué se enseña ahora? Escuchamos a gente hablándonos de psicología, sermones motivacionales donde tú de aquí debes de salir queriéndote comer al mundo. No tienes que abandonar tu vida de pecado, no tienes que vivir en santidad, no tienes que amar al Señor porque eso ya pasó de moda. Lo que ahora tú tienes que hacer es salir con unas ganas de avanzar y comerte al mundo porque tú eres un campeón. ¿Qué ha pasado ahora? Nos encontramos con cristianos diluidos, con un evangelio diluido y con iglesias diluidas por la falta del evangelio en sus vidas. Y si algo, mi hermano, tú y yo nos debemos de aferrar en toda nuestra existencia, de aquí hasta que el Señor venga, ¿sabes qué es? El evangelio. El problema de los cristianos es que muchas veces creemos que el evangelio es exclusivamente para el día de nuestra conversión. Oye, ¿necesitas el evangelio? No, hombre, no, yo me convertí hace 20 años, ya no necesito el evangelio, ya respondí al evangelio. El problema es que como cristianos nos hemos acostumbrado al evangelio. Soy salvo, soy redimido, soy justificado, soy comprado por la sangre de Jesús, pero ya no hay una afectación a nuestras vidas porque nos hemos acostumbrado al evangelio. Dice un autor, dice Jerry Bridges en su libro Las disciplinas de la gracia: el evangelio no solo es el mensaje más importante de toda la historia, es el único mensaje indispensable para toda la historia. Tú y yo tenemos que tener cuidado de acostumbrarnos al evangelio. Y quiero que entendamos lo siguiente. Cuando tú vienes cada domingo, ¿verdad? Estás en tu casa o empiezas tu tiempo de oración y dices frases como: Señor, te doy gracias porque me has comprado. Gracias, Señor, porque la ira de Dios ya no es sobre mí, sino ha sido sobre Cristo. Y en tu vida no hay una afectación. Entonces te estás acostumbrando al evangelio. Si tú cada domingo puedes venir aquí y cantar y estar alabando yo hoy estuve así, dije, no me sabía ninguna, pero yo adoraba, yo veía la letra y decía: Señor, así como ellos están cantando, Dios, gracias, gracias, Padre, porque tú me has comprado. Pero si tú vienes y cada domingo cantas: Señor, yo soy justificado, yo soy redimido, gracias por la cruz, pero sales igual, entonces te estás acostumbrando al evangelio. Necesitamos todos los días predicarnos el evangelio. ¿Sabes por qué? Porque todos los días pecamos. Todos los días necesitamos recordarnos: Señor, no es por mí, es por tu pura gracia. Lo que más necesitan las almas perdidas es el evangelio. Y lo que más necesitan los cristianos es el evangelio. La proclamación del evangelio, entonces, debe de ser la proclamación o la anunciación de la persona de Jesucristo. No se trata de hablar de nosotros como ministros, no se trata ni siquiera de hablar lo que hacemos como iglesia. Yo en la iglesia que el Señor nos está permitiendo, le he dicho: mis hermanos, yo no quiero que la iglesia sea conocida, yo quiero que Jesús sea conocido. No anden proclamando a Gracia Soberana, no. Gracia Soberana no murió por ustedes. Quien murió por ustedes fue Cristo. Y Él debe de ser conocido y exaltado. Porque eso fue lo que enseñó Jesús. En ese primer tratado que escribió Lucas, nosotros vemos a Jesús hablando del arrepentimiento. De hecho, cuando viene del Jordán, las primeras palabras que Él dice es:
creer. Crean en mí, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús vino, arrepiéntanse, ¿verdad? Y crean, porque sin arrepentimiento no va a haber justificación y no va a haber regeneración. Jesús vino a predicar el discipulado, a predicar una vida de obediencia, a creer en Él. Lucas entonces nos dice, el primer cimiento para tu vida es que veas si la persona de Jesús está ahí. Su vida, su sacrificio, su entrega, su obediencia, tu fe en Él. Debemos recordar que todas las palabras que habló Jesús y que están plasmadas aquí, en este hermoso libro que tenemos, han sido las palabras que Dios mismo quería que tú y yo escucháramos. Continuamos leyendo, regresamos a Hechos. Lucas nos dice, examina si está en tu vida todo lo que Jesús comenzó a hacer, todo lo que Jesús enseñó. Las enseñanzas de Jesús son para nuestra vida, son para ponerlas en práctica, porque Jesús tiene la intención de formar en nosotros su carácter. ¿Está la vida de Jesús en ti? Y continúa en el versículo 3. Verso 2, voy a leer para leer el contexto. Y por el Espíritu Santo dio mandamientos a los apóstoles que él había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. La América dice con muchas pruebas convincentes. El segundo elemento que pone Lucas es la muerte y la resurrección de Jesús. Su muerte en la cruz del Calvario fue el lugar donde Cristo experimentó el abandono del Padre, donde Cristo sintió cómo el Padre le había dado la espalda a causa de nuestras iniquidades, a causa de nuestras transgresiones, porque toda tu maldad y mi maldad había caído sobre Él. El justo se hizo injusto. El que era santo, sin mancha, se hizo maldito por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y Lucas está diciendo, el Evangelio consiste en la muerte y en la resurrección de Cristo. Toda nuestra iniquidad cayó en Él. Se hizo maldito, la ira de Dios cayó sobre Él. La ira que tú y yo merecíamos fue sobre Él. La muerte que tú y yo teníamos que llevar, Cristo la llevó. Fue ahí en la cruz donde la ira y el amor de Dios se encontró, donde su justicia y su bondad se besaron y se encontraron para traer perdón a hombres pecadores como nosotros. Fue en la cruz donde se llevó a cabo una expiación penal sustitutiva. Una expiación donde Él sufrió. Fue penal porque Él fue castigado. Y es sustitutiva porque tomó tu lugar y mi lugar. Pero también dice Lucas ahí en el verso 3, se presentó vivo con muchas pruebas. Con la resurrección de Cristo, lo que el Padre estaba afirmando es que el sacrificio de su Hijo Jesús había sido aceptado por completo. Y no solo eso, sino que también estaba garantizando nuestra resurrección. Que nosotros mismos seríamos levantados también como Él. Pero Cristo, Dios cuando lo levantó de entre los muertos, dice Filipenses que le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y confiese que Él es el Señor. Cristo está vivo. La presencia de Jesús en la tierra no terminó con su muerte. Su presencia activa continuó después de su resurrección. Y dice Lucas, se le presentó a muchas personas y se les presentó con pruebas muy convincentes.
Lucas narra cómo se le presentó a aquellos dos hombres que iban en el camino de Emaús, aquellos hombres que después de escuchar decían, oye, ¿no sentías como que en la medida en que Él nos hablaba, nuestro corazón ardía? Sí. A los discípulos se les apareció y estos respondieron con asombro y con temblor. Comió con ellos. Pablo nos dice en 1 Corintios, dice que se les apareció a Cefas, a los 12, a más de 500 personas, a Jacob, después se me apareció a mí. Señor, dice, está vivo Él. Y Lucas nos dice, un cimiento para una vida cristiana es que la muerte y la resurrección de Jesús tiene que estar ahí presente. Continuamos leyendo en el versículo 3. A quienes también después de habérseles presentado, se presentó vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles lo concerniente al reino de Dios, o hablándoles acerca del reino de Dios. El tercer elemento entonces que vemos para poner un cimiento es el reino de Jesús. ¿Qué tenía en mente Jesús cuando hablaba acerca de su reino? ¿De qué les quería hablar? ¿Por qué Jesús en Marcos nosotros vemos que lo primero que les dice es, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado? Este tema del reino de Dios, tú lo puedes ver en todo el libro de Hechos. Felipe en Samaria predicó acerca del reino de Dios. Pablo, después de que fue apedreado en Listra, continuó predicando el evangelio de Dios. Pedro predicó el reino de Dios, perdón. En Éfeso, Pablo pasó 3 meses discutiendo y persuadiendo a la gente acerca del reino de Dios. Y mientras Pablo estaba preso en Roma, ¿sabes de qué hablaba? Del reino de Dios. Y Lucas nos está diciendo, es necesario que esté presente el reino de Dios. Pero ¿a qué se refería Jesús? ¿De qué les hablaba Jesús cuando hablaba acerca del reino de Dios? El reino de Dios es la esfera en donde todos los súbditos se sujetan voluntariamente a la autoridad divina de Dios. Es una esfera de posición en la que accede todo aquel que cree, sabiendo que ha sido librado del poder de las tinieblas y ha sido trasladado al reino de la luz admirable. Greg Gilbert, en su libro ¿Qué es el Evangelio?, define el reino de Dios de esta manera y se hace muy sencilla. El reino de Dios es el dominio, reinado y autoridad redentora de Dios sobre aquellos redimidos en Cristo Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? ¿De qué estaba hablando Cristo? El Señor les estaba hablando y les está diciendo, vengo a gobernar sobre sus vidas. Vengo a establecer mi reino, mi voluntad, mis deseos, mis pensamientos sobre sus vidas. Vengo a gobernarles porque yo los hice para mi gloria. Así que el reino de Dios es cuando Jesús les está diciendo, sométanse a mí, crean en mí, quiero gobernarles. Quiero gobernarles. El reino de Dios es algo que vivimos hoy en día ya. Fue inaugurado con Jesús. La encarnación de Jesús fue más que una simple visita de nuestro Creador. Cuando Cristo viene a establecer su reino, lo que Él vino a hacer fue a desplegar de manera gloriosa una contraofensiva contra el pecado, contra la muerte y contra la destrucción que el pecado había causado. Cristo vino a establecer su gobierno sobre los hombres. Pero también el reino de Dios es algo que aún no está completado. Ahorita cantábamos y decíamos, Señor, ven pronto, regresa.
Ven ya, Señor, establecer tu reino por siempre. Isaías lo profetizó de manera gloriosa en el capítulo 65, versículos 17 al 19. He aquí yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria, pero gozaos y regocijaos para siempre en lo que yo voy a crear, porque he aquí voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. La pregunta es si los discípulos entendieron lo que Jesús les quiso dar a entender hablándoles acerca del reino. Y nosotros vemos en los versículos 6 y 7 de nuestro pasaje que los discípulos no entendieron. Entonces, en el versículo 6 de nuestro pasaje de Hechos, dice que Jesús les hablaba del reino, de su gobierno, de su autoridad, de su bondad sobre los súbditos. Pero los apóstoles entendieron otra cosa y le dijeron: oye, Jesús, entonces, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? ¿Restaurarás el reino a Israel por fin, Señor? ¿Por fin se acabará todo gobierno romano, Señor? ¿Por fin se va a acabar toda esta opresión? La demás gente, yo me imagino que decía: por fin va a venir un rey que nos va a dar de comer gratis. Porque dice el dicho mexicano, yo creo que ese se aplicaba allá, ¿verdad? A la gorra no hay quien corra. Oye, allá están dando de comer. ¿Quién es Jesús? Pues vamos. Oye, pero tienes que creer en Él. Pues creemos en Él, ¿verdad? Y al día siguiente se acabó la comida y dijeron: pues vámonos a nuestra casa, ya se terminó aquí. Muchas gracias, Pablo, Juana, nos vemos, hasta luego. Bueno, Pablo todavía no estaba. Oye, ahí está Jesús. Vámonos, vieja, tráete olla para el itacate, porque le sobró ayer mucha comida. Los apóstoles dijeron: se acabó, por fin, ya vamos a vivir libres. Señor, ¿vas a restaurar en este tiempo? Y tuve la respuesta de Jesús. Jesús los llevó a otro nivel. Pablo escribe en Romanos que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ve la respuesta de Jesús. O sea, Jesús no les dijo: ay, pero de veras, están sopes ustedes. O sea, 3 años y no me entendieron. Ve las palabras que Jesús les dice. Unas palabras de amor, de gozo, de esperanza, de confianza, diciéndoles: no se preocupen por eso. Yo estoy con ustedes. Fíjate, les dice, no les corresponde, versículo 7, ¿verdad? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. No se preocupen, confíen en mí. El Padre tiene todo el control, el Señor tiene todo en sus manos. No se preocupen. No se trata de esto, Pablo escribe, no se trata de comer nada más, ni de vivir bonito aquí. Y no está malo que vivamos bonito, que seamos felices, no está mal. Pero dice, no se trata nada más de eso. Se trata de que tu vida esté alineada al gobierno de Dios. De eso se trata, les está diciendo Jesús. De eso se trata mi reino. Que hagan mi voluntad, que ustedes digan: Señor, aquí están mis planes, mis deseos, mis anhelos, Señor, porque yo quiero hacer lo que tú quieres. Jesús los lleva a otro nivel. Les quita su mentalidad terrenal y les dice: no se trata de eso. Versículo 4 de nuestro pasaje. Lucas, pone un cuarto cimiento. Primero nos dice que fue la vida y la enseñanza de Jesús.
segundo, su muerte y su resurrección, el reino de Jesús. Y en el versículo 4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lucas nos está diciendo, hay un cimiento más, y es la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. La presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, porque sin el Espíritu Santo no hay iglesia y no hay cristianos. Jesús le dio una instrucción a los apóstoles: no hagan nada, sean pacientes, algo que necesitamos aprender en esos tiempos, ¿verdad? Ahorita oramos, Señor, te pedimos por esto, pero te lo encargamos para ayer, Dios. O sea, nos urge. Y Jesús le dice a sus discípulos, tranquis, espérense. Señor, pero ya queremos. Tranquis, sé paciente. Espera hasta que venga el Espíritu Santo. Jesús les había dado esa promesa en Juan capítulo 16, versículo 7. Les dijo Jesús, conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Espíritu, no podrá venir, no será enviado. Necesito irme. Y es por medio ahora del Espíritu Santo que Dios habita en la vida del creyente y está presente en la vida de la iglesia. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver cómo la presencia de Dios se experimentaba únicamente en el tabernáculo, y después lo vemos en el templo, ¿verdad?, con Salomón. Pero hay una profecía que dice Ezequiel, acompáñenme ahí por favor, Ezequiel 37. Ezequiel 37, versículos 27 y 28, dice así. Ezequiel 37, ay, me equivoqué. ¿Ya lo tienen? Ok. 27 y 28. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. La de las Américas lo escribe así: mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Y podemos ver otra profecía en Joel, y la vemos cumplida el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo está descendiendo sobre los discípulos. Y entonces el Espíritu Santo, le está diciendo, Lucas nos dice, la presencia del Espíritu Santo es necesaria para la vida del creyente. Amén. Gracias, Señor. No solamente la presencia. En el versículo 2 de Hechos encontramos que Jesús les dio instrucciones. El Señor les dio dirección a los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Entonces lo que está pidiendo, ve en el versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, dice la 60, instrucciones, dice las Américas, por medio del Espíritu Santo. Porque Jesús nos dijo, el Espíritu Santo cuando venga, Él los va a guiar a toda verdad, porque no va a hablar de su propia cuenta, sino que Él va a hablar todo lo que oiga y os hará saber todo lo que ha de venir, porque Él me va a glorificar, va a tomar de lo mío y se los hará saber.
Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije, Él toma de lo mío y os lo hará saber. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo para nuestras vidas. Necesitamos ser personas que aprendan a depender del Espíritu Santo. La vida cristiana, mi hermano, es como un avión. 2 alas. Ningún avión puede volar con un ala, ¿verdad? Se cae, se viene a pique. La vida cristiana es igual. Por un lado necesita la dependencia del Espíritu Santo. Y por el otro lado necesitamos ser disciplinados. Y es otro tema. Pero lo que quiero ilustrar es, sin la dependencia del Espíritu Santo, te vas a caer. Te vas a esforzar a lo mejor. Vas a querer tener tu cristianismo y lo vas a querer llevar a cuestas. Pero te vas a cansar un día. Y lo que Lucas está diciendo es necesario la presencia del Espíritu Santo. Mira, ellos no hicieron nada, fueron obedientes. Y Dios les dio instrucciones, a los cuales dijeron, escuchen y obedezcan. Dependieron del Espíritu Santo. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran, si Dios no les dio instrucciones? Yo me imagino que Pedro se hubiera agarrado haciendo y deshaciendo. Con ese mismo ímpetu que él traía, ¿verdad? Tuvo que esperarse para que el Espíritu Santo descendiera sobre él. Y a lo largo de la historia de Hechos, nosotros podemos ver cómo los apóstoles nunca hicieron nada si el Espíritu Santo no los guiaba. Levantaron a Matías, fue por el Espíritu Santo. Enviaron a Pedro y a Bernabé a las misiones, el Espíritu Santo. Felipe no se fue ni a Samaria ni apareció en Azoto porque él quiso, fue el Espíritu Santo quien lo tomó, quien estuvo dirigiendo su vida. ¿Te dirige el Espíritu Santo, mi hermano? Y no solamente la presencia del Espíritu Santo habitando en nosotros y dirigiéndonos, sino necesitamos la presencia del Espíritu Santo para que nos empodere para hacer su obra. Versículo 8 de nuestro pasaje. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por un lado, mi hermano, es necesario que podamos entender como iglesia que la obra evangelística, la obra de conversión, de transformación, de regeneración, es hecha por Dios. Nuestra labor, ¿sabes cuál es? Habla y vive el Evangelio. Habla y vive el Evangelio. Porque muchas veces queremos hablar algo que ni siquiera vivimos. Y somos incongruentes. Hay una incongruencia en nuestras vidas. Y como cristianos tenemos que aprender a vivir para que nuestros hechos hablen solitos. Y cuando haya necesidad de hablarlo en tu trabajo, entonces lo puedas hablar. Pero es porque alguien ya te vio viviendo el Evangelio. Y no estoy diciendo que no hables el Evangelio, sino te estoy diciendo, el Evangelio se habla y se vive, se pone en práctica. ¿Cómo es eso, Cristian? En el Evangelio hay perdón. ¿Qué parte de perdón no hay en mis relaciones personales? En el Evangelio hay reconciliación. Bueno, ¿qué parte con quién no estoy reconciliado? ¿Me explico? De eso se trata vivir el Evangelio. Pero necesitamos la presencia del Espíritu Santo para eso. Es necesario el Espíritu Santo para que podamos ser dirigidos por Él, ser empoderados por Él, para dar gloria al nombre de Cristo. Y como iglesia, la iglesia no marca el ritmo, mi hermano, porque la iglesia es del Señor. Él la compró. Él manda a través de sus pastores. A sus pastores Dios les dice, esto es lo que se necesita enseñar, porque es mi iglesia y yo la quiero alimentar. Por eso es necesario que como cristianos, como pastores, estemos dependiendo del Espíritu Santo por completo. Y por último, ¿qué más? ¿Qué otro cimiento nos presenta Lucas? Versículos del 9 al 11.
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, acá estoy. ¿Por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros va a regresar. Lucas nos dice, el otro cimiento que tú tienes que tener es la esperanza de que Cristo Jesús va a regresar por su iglesia. Ahorita cantábamos esos himnos hermosos. Decíamos: Señor, ven. Lucas narra en su último capítulo cómo el día que Jesús murió, el día que Cristo resucitó de entre los muertos, dos varones estuvieron ahí y le dijeron a las mujeres: oigan, ¿no se acuerdan lo que Jesús les había dicho? O sea, ¿no se acuerdan? O sea, yo decía cuando era joven, un poquito más joven, más o menos como la edad de mi hijo, yo batallé poquito. Tápense los oídos, mis hijos, para que no me vayan aquí a ventanear. Yo batallaba poquito con las matemáticas hasta el día de hoy. Todavía batallo. Entonces yo decía a mi mamá: mamá, es que tengo cabeza de teflón. Nada se me pega. Los números no me entran, madre. Bueno, estas mujeres estaban así: oye, ya se les olvidaron. O sea, tan chiquitos son de memoria. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo: voy a resucitar? Los veo ahí en Galilea. Después nos dice Lucas, dos ángeles le dicen: ¿qué están viendo? ¿Qué están viendo? Este Jesús que ha sido tomado entre vosotros va a regresar por su iglesia, porque Él fue tomado arriba para ser exaltado por sobre todos los nombres. Y ve cómo lo narra Juan, capítulo 14. Ve qué palabras de esperanza, de gozo trae Jesús a nuestras vidas. Versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabes a dónde voy, y sabes el camino. Cristo fue tomado, mi hermano, para preparar lugar para nosotros, pero Él va a regresar y un día le vamos a ver cara a cara y estaremos delante de Él contemplando toda su gloria, libres de pecado, libres de la ira de Dios, esperando a Él para estar con Él por toda la eternidad y poder disfrutar de su presencia por siempre, contemplando su gloria en todo su esplendor y reinando por la eternidad con Él. Quiero terminar con estas preguntas. Espero que estos 6 cimientos, en la medida que empezamos a verlos, la vida y las enseñanzas de Jesús, cuando nos referíamos a eso, es ¿qué tanto estás amando tu Biblia? Este año estamos celebrando los 500 años de la Reforma. ¿Sabes por qué comenzó todo? Por un libro. Un libro. Un libro a la cual gente dio su vida por tener uno. Y el día de hoy tú y yo nos damos el lujo de tener las 60, las Américas, NTV, NBI, infinidad de Biblias. La pregunta es, ¿están las enseñanzas de Jesús en ti? ¿Las amas?
¿Amas tu Biblia? El cristianismo no se basa de cuánto sabes de él. El cristianismo se basa si él te conoce a ti y por eso le conoces a él. Yo conozco hombres y en mi familia está mi abuelo, un hombre letrado. Letrado, te habla de Biblia más que otros cristianos, pero no conoce a Dios. El cristianismo se trata de que si Él te conoce a ti, y cuando Él te conoce a ti, Él te da de su gracia para que tú le conozcas a Él. ¿Estás viviendo bajo el reino de Dios o te estás gobernando a ti mismo? En esos cimientos que acabamos de ver está el gobierno de Dios en tu vida, donde tú dices, Señor, yo estoy aquí plantado para seguir tus instrucciones, o estás plantado en un lugar donde le dices, Señor, dependiendo lo que me pidas, es lo que voy a hacer. Dependiendo lo que tú demandes de mi vida, Señor, si yo veo que me conviene, lo haré. Porque muchas veces somos buenos para eso. Señor, quiero hacer tu voluntad, Dios. Y llegas el domingo y te dicen, hermanos, es importante que tengamos el ministerio de la reconciliación. Y tú dices, no, espérame, Dios, te equivocaste. Yo no me puedo reconciliar con mi mamá. Otra palabra, next. Próximo domingo, Señor. Hermanos, el Señor hoy en esta serie nos está hablando de cómo amar a nuestros enemigos. Dices, ok, Dios, otra vez te equivocaste. Dios, next, próximo domingo. ¿Te sometes al gobierno de Dios? O sea, le dice, Señor, aquí estoy. Señor, lo que me estás pidiendo es algo que para mí es imposible, pero el Señor dice, bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Yo sé que eres débil, pero necesitas trabajar, estar en tu vida. Dios gobierna sobre tu vida. ¿Estás dispuesto a obedecerle? ¿Vives con una mirada puesta en lo terrenal o en lo celestial? ¿Dependes de la dirección y la guianza del Espíritu Santo, mi hermano? ¿O sigues tomando tus propias decisiones basadas en tu corazón engañoso? ¿O tienes el tiempo de decir, Señor, ¿qué hago? Aquí estoy, Dios. Guíame. Tráeme dirección, Señor. Porque quiero vivir para tu gloria. En medio de esta situación quiero hacerlo para tu gloria. ¿Están estos 6 elementos en tu vida?